Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Raúl Aldaz, un joven PhD en economía por King's College, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar un tema que me parece que es muy importante porque ha planteado el debate, lo poco de debate que hay aquí en el Ecuador, en la que todo es puro odios. Pero lo poco de debate que hay aquí en el Ecuador en el campo económico está totalmente equivocado en torno a la presencia o no presencia del Estado, ¿no? Empezando por decir que Marx es estatista, cosa que quien dice eso obviamente no tiene la menor idea de quién es Marx. Entonces yo creo que es muy importante hacerlo como lo está haciendo Raúl, estudiando además con el instrumental de la economía convencional y que nos está ayudando a ubicar una serie de elementos que nos permitan discutir palmo a palmo el papel que puede tener el Estado en las decisiones soberanas de la sociedad. Muchísimas gracias, Raúl, y bienvenido. No, gracias a ti, Pedro, por invitarme y gracias por permitirme conversar con tu audiencia también. Y es un buen punto de partida el que mencionas sobre Marx, ¿no es cierto? Marx era más bien súper escéptico del Estado, ¿no es cierto? Porque era el mecanismo o el medio de control de la burguesía. Pero ese es justamente como el plano donde normalmente empezamos a conversar del Estado o a pelearnos sobre el Estado, como vos decías al inicio, ¿no es cierto? Entonces, solamente para no sé, para exagerar un poquito las posiciones en la sociedad, a veces nos encontramos con personas que ven en el Estado el enemigo, ¿no es cierto? Es el cuco, es terrible, y si es que hay un espacio, un área de la economía o de la sociedad donde el Estado se quiere meter, sea para el rol que sea, o sea para producir o para regular, un poco es como chuta terrible, porque la iniciativa privada, qué sé yo, peor si es que es un poquito de extraer impuestos para redistribuir, ¿no es cierto? No se metan en mi bolsillo, mi esfuerzo, mi sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces se lo ve desde cierto sector de la sociedad con mucho escepticismo al Estado desde este punto de vista, ¿no es cierto? Pero también otro sector en la sociedad que en cambio deposita muchas esperanzas o mucho deseo de resolución de problemas en el Estado. Entonces, ¿hay algún problema en el espacio político, en el espacio social o económico que no funciona bien? El Estado tiene que intervenir a hacer esto y esto y esto, a limitar, a restringir, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, también es una posición en mi manera de ver am, que le otorga al Estado no todos los males, pero muchos beneficios o muchas capacidades que a lo mejor no las tiene, o no necesariamente tiene. Y más bien ahí lo que yo pienso es que debemos entender un poco mejor algunos elementos de la formación de los estados, ¿sí? ¿Cuándo, cómo, por qué se crean o surgen esos estados? ¿Sí? Para resolver qué problema, digamos así. Y en qué momento, en qué contexto histórico. O sea, no es lo mismo los inicios del siglo o los finales del siglo XVIII a las guerras de la independencia. Digamos, hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo y en Europa versus América Latina. Entonces, los procesos de formación del Estado van a caracterizar un montón de cosas que van a venir después. Pero también tiene mucho que ver la capacidad que tiene el Estado para ejecutar las tareas que está encargado de hacer. Entonces, digamos, más allá de qué le encargamos o qué no le encargamos, el Estado como organización puede echar mano de diferentes recursos, conocimiento, por ejemplo, personas, recursos definitivamente, para tratar de hacer aquello que la sociedad le encargó hacer, bien o mal, sea la solución correcta o no. Y ese es un ángulo que siento yo pasa desapercibido en gran parte del debate ecuatoriano, yo creo que en general en América Latina, pero definitivamente ecuatoriano, eh, que no presta atención a esta cosa. Es decir, el Estado por sí mismo es una cosa grande, compleja, que es solamente, qué sé yo, el que recauda el impuesto o el que intenta regular el mercado financiero, por ejemplo. Entonces, ese es como el punto de entrada y el punto de partida. Entendamos un poco este proceso de formación de los estados y entendamos un poco cómo ese
los procesos de construcción estatal. Decimos, ya, ok, los estados, por ejemplo, en América Latina empezaron a formarse en la primera mitad del siglo XIX. Pero, digamos, desde entonces hasta acá han habido diferentes intentos, esfuerzos por fortalecer las tareas del Estado. ¿Qué ha pasado? Y luego ver cómo tanto formación de Estado como estos esfuerzos de fortalecimiento del Estado han moldeado la capacidad de ejecutar o no las tareas que está encargado de hacer esto. Entonces, a ver, Entonces, vamos, estuvo vamos, un poco como perspectiva. decía Jack the Ripper, ¿no? Vamos por partes. Entonces, Vamos. ¿por qué no asumimos esta invitación tuya de hacer un recorrido histórico del origen del Estado? Y yo te sugeriría, para evitar confusiones, distinguir lo que es el Estado del Estado-nación, ¿no? Yo creo que Ya, es muy chévere. importante ubicar una cosa, son estructuras estatales. Es decir, antes de que se construya el Estado-nación, cuando mencionabas en América Latina siglo XIX, ya había una estructura estatal, ¿no es cierto? Una estructura de represión, una estructura de colección de impuestos, una estructura cortical, ¿no es cierto?, del funcionamiento de la sociedad, definiendo límites, en fin, habían todas esas cuestiones, aunque todavía no esté concreto el tema del Estado-nación, ¿no? Es decir, inclusive puede ser, lo mismo sucedía en los estados, hasta ya el propio siglo XIX, digamos, desde la muy profunda Edad Media, en la Europa, que es un poco el modelo canónico que tenemos, por el hecho de que los gamonales, allá que eran señores feudales y con toda la pompa y todo el encanto de las condesas, los condes, los duques, los príncipes, bueno, eran unos gamonales de aperro, ¿no es cierto? Que les damos les echamos hartísima purpurina y que lo que tenían son sus estructuras estatales en su metro cuadrado, ¿no? Y aparte los siglos y siglos inacabables de guerras que han tenido hasta ahora los europeos. Entonces yo creo que es muy importante distinguir esas estructuras de lo que es el Estado-nación. Así es que con esa primera alerta para nuestra audiencia sobre todo, ¿por qué no empiezas con cuál es tu punto de vista en torno a eso? No, súper bueno, gracias. A ver, entonces, son dos procesos que guardan varios elementos en común, pero que sí son diferentes, no solamente en cómo se dan, sino en el momento de la historia y en el lugar de la historia en que ocurre. Entonces, ent- pensemos en la formación de un Estado como un proceso que trata de centralizar la autoridad política y que intenta, al mismo tiempo que centraliza la autoridad política, intenta que esa autoridad política se despliegue en un territorio específico. ¿A qué me refiero? Y yo agarro el ejemplo que tú dabas, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento en Europa de alta fragmentación, había este principito aquí chiquitito, ¿no es cierto?, que medio controlaba su pradera, la montaña, ¿no es cierto?, y podía tener autoridad ahí, autoridad política, por ejemplo, autoridad capaz de recoger un impuesto al que cruza por su pradera, digamos así. Pero el momento en que ese poder chiquitito empieza a ser parte de un proceso que lo centraliza digamos, en uno más grande, o sea, que concentra el poder y lo centraliza, entonces ese es el momento en que se empieza a formar una estructura estatal. Y este proceso ha ocurrido durante milenios de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? En diferentes lugares del mundo, en diferentes periodos, con diferentes características, pero vemos este proceso de centralización de poder político, en esencia, donde hay un líder o un grupo líder que domina sobre las periferias de este centro y que logra establecer autoridad política. Vamos, por autoridad política podemos entender la capacidad de, por ejemplo, extraer impuestos, pero también la capacidad de proteger, ¿no es cierto? Y no necesariamente es una autoridad política legítima, ¿no es cierto? No necesariamente hay participación de la gente ni aquiescencia, sino simplemente es dominación. Es la fuerza la que subyuga a ciertas áreas, a ciertas personas, a ciertos grupos y que me le permite mantener el control de un espacio, de un lugar, territorio. Entonces es una historia, ¿no es cierto? Esta historia de formación. Y para esa centralización se despliegan organizaciones, pero también se despliegan instituciones que
instrumentalizan o que facilitan que ese poder se pueda ejercer. El Estado-Nación, digamos, es algo más reciente, más concreto, sobre todo tiene que ver con Europa Occidental, tal vez algunos discutirían un poco eso en América Latina, porque la idea de Estado-Nación es no solamente esta de formación de Estado que te mencioné, sino que además esa formación de Estado se traslapa con una noción de sentido his- histórico o social común. Por ejemplo, de una nacionalidad. Digamos, nosotros nos sentimos francos, tenemos una historia cultural, por ejemplo, más o menos común, tenemos un sentido común y esa nación, ese sentimiento, digamos así, para no utilizar la palabra nación, sentimiento de francos coincide además con un proceso de descentralización del poder entre nosotros. Entonces, en Europa, ese proceso de formación de Estado sí estuvo muy ligado y tuvo correspondencia con una noción de nación, o sea, de un grupo de gente que comparte una historia, algunas costumbres, algunas formas de ver el mundo, pero sobre todo comparte una noción, una idea común de futuro. Ahora, Ah, este es un punto dime. interesante porque nos obliga a introducir al menos un par de categorías más para entendernos bien, porque la primera es, dentro del concepto de nación, habría que distinguir lo que es la nación política, que es la moderna, de lo que sería la nación étnica, ¿no? Sí, Y entonces, cuando hablamos de una nación étnica, es decir, se está hablando de Estado-nación en ambos casos, pero cuando el Estado-nación hace referencia a una nación étnica, también tenemos que remontarnos a las profundidades de los tiempos. Cuando hablamos de una nación política, ya no es solamente el tema de Occidente lo que marca la diferencia, sino una palabrita que a vos creo que te va a dar urticaria, que es el capitalismo. Es decir, el Estado-nación con la nación política, con ese futuro común, o sea, ya no es el hecho de que vienen las tribus, los clanes, los pueblos, las leyendas, la misma religión, el mismo idioma, sino que al contrario, gentes de distintos orígenes étnicos, de distintos orígenes legendarios, de distintas religiones, tienen que actuar de manera común, de manera, tienen que convivir, digamos, de manera pacífica en torno a un horizonte común sobre la base del funcionamiento del mercado capitalista. Y entonces este sistema cortical que marca el Estado, tanto para protección como para represión, como para dominación, o sea, tanto la fuerza como el consenso, marca las condiciones para la reproducción del capital dentro de esa jurisdicción. Entonces ya nos obliga a tener estas otras cosas. Entonces, una vez que tenemos estos dos elementos, ¿no es cierto? Una vez que ubicamos el tema del capitalismo y el tema de la diferencia entre nación étnica y nación política, esto nos obliga a ubicar que el capitalismo no es eterno. Con Picapiedra, los Picapiedras ahí le contaban que al Joseph Barbera, si lo ubicas, vos eres de sí, sí, otra aquí. generación, vos lo veías. El Chavo del Ocho creo que sí Vi. veías, ¿no? No, no, sí, vi también los Ah, Picapiedra. sí, viste, Y qué los alivio, oye. supersónicos también vi. No Sí, mucho, sí, pero oye, sí veía. eso, los supersónicos. Entonces, al Joseph Barbera, Ujú. contra todo pronóstico, se le habían acercado directamente funcionarios del Departamento de Estado, para no decir la CIA, y le habían dicho que sería bueno que haga unos dibujos animados para mostrar que el capitalismo es eterno, ¿no? Entonces, por eso pusieron a unos picapiedras y a unos de la época de los cosmonautas, digamos, de los astronautas, para mostrar que es eterno, pero en realidad no es eterno. Entonces yo creo que nos obliga, fíjate, en la conversación, el momento en que queremos explicar, surgen endógenamente las necesidades de incorporar ciertas clarificaciones que son fundamentales. Entonces, aquí de nuevo, la pregunta sería, ¿cuándo surge entonces el Estado? Ya, es una buena puntualización la tuya, Pedro. Tienes toda la razón. Es decir, yo he enfatizado mucho esta parte de la dominación, de la estructuración de la autoridad política. Tal vez he enfatizado esta dimensión política de la estructuración del Estado. Pero, claro, eso no está desconectado en absoluto, más bien tiene mucho que ver con los procesos económicos que están ocurriendo, ¿no es cierto? La concentración de poder y la posibilidad de dominar políticamente un área, lo que facilita, digámoslo así, es la integración de actividades económicas, más explotativas o menos explotativas, pero
de actividades económicas, de integrar un mercado, diríamos, más o menos ahora contemporáneamente. Entonces, no están desconectadas estas dos cosas en absoluto. Am, Pensando en el pasado, ¿no es cierto? Las ciudades de Estado italianas que lograron centralizar poder, pero en unidades geográficas más chiquitas, ¿no es cierto? Permitieron en ese contexto, por ejemplo, la bonanza económica de ciertos lugares asociados al comercio mediterráneo, etcétera, etcétera. Si es que nos vamos más atrás, al control de bienes estratégicos, bienes importantes como el agua, la posibilidad de construir acueductos desde las fuentes de agua. Entonces ahí había obviamente una posibilidad o un incentivo, no sé, un interés de concentrar el poder político para controlar estos bienes Ya, pero que tienen impacto fíjate, si ya económico. te metes por allí, ahí ya no nos restringimos solamente a Europa Occidental, ¿no? No, Porque ya nos plantea, por ejemplo, el tema de los incas, pero también los señoríos étnicos aquí en el Ecuador, en lo y que va más del atrás. Ecuador, pero también en China, ¿no es cierto? Estaríamos hablando, también hablaríamos de la Mesopotamia, también estaríamos hablando del antiguo Egipto. Entonces, estamos hablando ya de 4 o 5 mil años de antigüedad en las que se van emergiendo estas estructuras, ¿sí? En las que ya el concepto es totalmente distinto. Entonces, ¿por qué emergen estas estructuras? ¿Solamente por el problema de la dominación o cuál fue el verdadero origen? Porque en última instancia lo que hay que preguntarse es ¿y por qué se dejaron que les dominen? Ajá. O sea, hay dos razones que están entrelazadas, ¿no es cierto? Entonces, primero, de acuerdo, ¿no es cierto? Son unos procesos que van a ocurrir a lo largo de milenios y durante la historia humana. Y obviamente con diferentes matices, en diferentes contextos, diferentes formas. Pero Mesopotamia, por ejemplo, es el gran ejemplo de donde empezamos a apreciar tal vez de mejor forma estas características estatales eh, de control y dominación. Y, digamos, no, en parte, no muy lejos a la idea de Hobbes de seguridad. Entonces, hay Ahí sí vamos a tener trompones, porque no hace bueno, falta Hobbes. O sea, Hobbes es una visión, es justamente la visión del capitalismo, además de la versión capitalista más brutal, que es la anglosajona, ¿no? La ya, anglosajona calvinista versus lo pero que no sería, importa por de ejemplo, el dónde barroco, es. que diría ¿cómo es? El Bolívar Echeverría, ¿no? Acá Pero no importa de dónde, no importa de dónde es en la medida en que eso te ayuda a entender qué es lo que está pasando. sí, Entonces, pero implica una naturaleza humana, implica postular que existe una naturaleza humana en la que la maldad es intrínseca. Y entonces, como somos no, la tarea de no, bestias, no, no, ese sería, no, ahí, no, a ver, rompiémonos. Entonces, eso sería, eso sería una interpretación muy literal de Hobbes, del estado de la naturaleza de él, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso es muy literal. Pero ¿a qué me refiero? Entonces, los lugares donde, que esto es incluso un poquito anterior a Mesopotamia, pero donde vemos estructuras protoestatales, ya, o sea, que sí se empieza a centralizar, pero todavía no tienen formas tan acabadas. Ocurre en aquellos lugares donde hay posibilidad de almacenamiento, Mm, ajá, de algunos granos, sobre todo de harinas, digamos, de granos que ya los procesaste. Entonces, digamos que tienes dos regiones diferentes, ¿no es cierto? En la una tienes unos granos que tú les puedes, que los domesticaste, ¿no es cierto? Que los puedes recolectar y almacenar en forma de harina, de forma que te sirva un tiempito más, ¿no es cierto? Esos lugares necesitaron algún mecanismo de protección para asegurar la de propiedad. administración y de protección. Mira, yo creo que la vieja mayéutica Sí, nos ha servido, fíjate, viniendo de posiciones metodológicas y teóricas distintas, hemos llegado a un punto de convergencia muy importante que nos va a permitir ir marcando, ¿no es cierto?, un plano en el que, a partir del cual vamos a poder ubicar cosas. Aquí se plantean cosas fundamentales. Primero, porque existe implícito en todo lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Vamos a coincidir que existieron miles de años en los que no existió estados. Porque esto es muy importante ubicar. Dicen, es que no se puede imaginar una sociedad en la que no existe estado. Yo te diría, inclusive podría imaginarse una historia humana en la que no había sociedad, sino comunidad.
¿no? Y en esa comunidad no Mm. hacía falta el Estado. Primer punto muy importante. Luego vos ubicas, existe estructuras de protoestado, es decir, anteriores que todavía no podrían definirse como Estado y que no necesariamente están vinculados al tema de la dominación, sino al tema de la administración, de la planificación de los recursos hídricos, del tema religioso, del tema de gestionar y de organizar la relación con los dioses, con lo trascendente, con cualquier sea el nombre que se le quiera dar. Y esto ya abre totalmente las perspectivas, que además yo te diría, yo he revisado la literatura y no es muy común oír estas cosas, ¿no? Muy interesante. Sí, puede ser. Y en contraste, solo para terminar la idea anterior, y luego hago conexión con lo que estás diciendo, ¿no es cierto? En contraste, piensa en sociedades que domesticaron principalmente tubérculos, es decir, productos que no era fácil almacenarlos en el tiempo, y estas sociedades tuvieron mucho más retraso, digámoslo así, en la formación de estructuras sociales, Bueno, que pero eran... ya plantear retraso ya te plantea una adscripción cultural, ¿no? Eso es etnocéntrico. No, retraso temporal. Es cronológico. No, no, no hay, no, solamente retraso cronológico, porque hay muchos Bueno, de estos lugares que hay un eventualmente antropólogo terminaron desarrollando estas estructuras. que se murió jovencito, el Pierre Clastres, que te planteaba de frente el hecho de que habían comunidades que activamente se resistían a que se constituya el Estado Sí, con estas otras sí, tareas, ¿no? O sea, ellos sí. admitían, por ejemplo, los Guayaki en Paraguay, admitían, o hacía también ahí una referencia, ¿no? Muy, muy particular a los germánicos, a las tribus germánicas, ¿no es cierto? En es que admitían la existencia de jerarquías para coordinar, para administrar, para planificar, para armar el debate, ¿no es cierto?, respecto justamente a lo que vos llamabas del futuro, pero estaban dispuestos a matar con tal de que no haya nadie que sea jefe. O sea, cuando venían las tareas de dominación, ahí venía el asunto. Pero ahí aparece un elemento que me parece que es central, que también está implícito en todo lo que tú estás planteando, como la gran diferencia, que es el hecho de que solamente las condiciones de posibilidad de una cuestión protoestatal o estatal solamente pueden darse después de que exista el excedente. Sí, sí. Y solamente para juntar con la idea anterior, lo que se me quedó en mente es, si es que tú regresas a ver, no mucho, pero sí hay comunidades en la actualidad que, no, que viven sin una estructura estatal. Tal vez son menos, tal vez son muy pocas, pero no tienen esa estructura estatal de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Con lo cual, nuevamente la idea que decíamos, pues esto no es universal, esto no es de todo lado o en todo lugar. Este, Aunque puede ser solo una pero si percepción, regresas, porque como ya es tan local, ¿no es cierto? Resulta ser que ellos, puede ser que ni se han enterado, pero en realidad están incluidos con estructuras estatales que ahora se han repartido en mundos, ¿no? puede ser, pero sí, pero no, no, pero esa estructura estatal no, digamos, no se nota y no se siente mucho. Piensa en los pueblos, en los grupos autoaislados, ¿no es cierto? Entonces, sí, viven en un territorio que tiene una estructura estatal encima, digamos que esa estructura estatal tal vez no se nota mucho, no interfiere tanto con estos grupos, pero estos grupos no tienen una estructura estatal, digamos, de la misma forma. Pero sobre esto de la idea de estatalidad y de atraso, retraso, y que yo creo que es más una noción más sencilla, sí, es cronológica. Digamos, si tú ves el paso del tiempo, la superficie de la Tierra, donde habitamos los humanos, mejor dicho, se ha ido cubriendo cada vez más de estructuras estatales. O sea, ahorita es muy poco el área poblada de humanos que no están bajo una estructura estatal. Si es que vamos 1000 años atrás, a lo mejor había más, 2000 atrás, a lo mejor había más, ¿no es cierto? Pero esto te da la idea de que esta organización de la sociedad en la forma de un Estado ha tenido, no sé si decir ventajas, ¿no es cierto? Pero ha tenido una posibilidad de reproducirse tal que ahora hay una estructura estatal cubriendo casi la totalidad de la superficie terrestre habitada por los humanos. Y ahí en cambio me corrijo y te doy toda la razón.
en el sentido de que hay un criterio de retraso precisamente por esas ventajas. ¿Por qué? Porque si es que tú no tienes Estado o si no, tú no tienes una estructura que pueda defenderte en lo suficiente, ¿no es cierto?, lo suficientemente fuerte, vas a terminar siendo vasallo de otros. O no solamente que va a terminar siendo vasallo, sino que va a terminar siendo pasto, porque vas a terminar siendo abono, ¿no es cierto?, de otros. Es lo que ha sucedido es más, es solamente desde esa perspectiva que uno puede entender la realidad de que estos grupos no contactados, en realidad, que creen que no tienen una estructura estatal, solo pueden subsistir por el hecho de que hay algún Estado que evita que otros, ¿no es cierto?, ejerzan la violencia sobre ellos y que terminen exterminándolos, ¿no? O sometiéndolos, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso del caucho, aquí en el Ecuador, en el caso de Ecuador, Colombia, Perú, es una En la historia muy Amazonía. poco conocida, pero no son, hace menos de 100 años todavía habían acá esclavos, tribus, pueblos, comunidades, distintas estructuras étnicas de distintos tamaños, con niveles distintos de sofisticación interna, ¿no es cierto?, que fueron capturados por el comercio mundial del caucho y en condiciones de esclavitud. En condiciones de esclavitud y sin ningún derecho humano. Y luego, y borraron para que no quede memoria del asunto el momento en que empezaron, algún gringuito se le ocurrió denunciar esto a escala internacional, simplemente borraron la memoria de la gente matando a la gente nomás. Y esto también es aquí en el Ecuador, ¿ah? Esto también es aquí en el Ecuador. Jorge Trujillo es de los pocos investigadores que ya falleció él, pero era de los pocos que mantenía esa tradición oral que la había recogido precisamente de las comunidades amazónicas. Entonces yo creo que es muy importante ubicar este tema. Entonces en ese sentido tienes toda la razón. Si hay retrasos. Porque si vos te atrasas un poquito, viene el pez grande, le come al chico, pues. No, sí, en los casos más brutales, que hay muchos en la historia, sí. Literalmente o sea, te mata. Sí. Te oprime al extremo. Bueno, y no solamente en los casos más brutales de la historia, estamos viendo ahorita, los casos más brutales se están viendo ahorita, ¿no es cierto? Fíjate, si es que Irán no hubiese tenido la capacidad de defenderse, ¿no es cierto?, le hubieran hecho lo mismo que hicieron con Venezuela. Y probablemente, ¿no es cierto?, los gringos están dudando un poquito de cometer todo tipo de tropelías en el caso de Cuba, porque saben que los cubanos, ¿no es cierto?, van a defender palmo a palmo el asunto. Y probablemente, ¿no es cierto?, los judíos, los sionistas, no hubiesen cometido las atrocidades y el genocidio que están cometiendo en Gaza, incluyendo mujeres y niños, ¿no es cierto?, si hubiesen tenido una mayor capacidad los palestinos para defenderse. Y probablemente, ¿no es cierto?, la suerte de Corea del Norte hubiese sido totalmente distinta si no, mira. Entonces resulta ser que cuando estamos haciendo esta retroyección, ¿no es cierto?, para ubicar los orígenes del problema, esto nos arroja luces sobre una cantidad de funciones que también son actuales, ¿no? Y que no están Completamente. exclusivamente en el plano de la dominación. Completamente. Y, digamos, para añadir otra dimensión, esto es más contemporáneo, ¿no es cierto? La idea de Estado y de estatalidad está fuertemente relacionada con el reconocimiento internacional. Mm. Digamos, no, Entonces ya no es un problema, no es un problema individual, sino que tiene que ser en el contexto de sistemas, ¿no? De seguro. sistemas de estados, de sistemas mundo, de sistemas. Ya estamos hablando de una cosa mucho más, muy interesante, Raúl. Ahora sí, retoma por favor, a partir de eso, vamos con la historia más reciente, entendiendo cuál es la lógica específica del sistema de estados bajo el capitalismo, en el sistema mundo capitalista. Ya. Entonces, déjame hablar un poquito de Europa Claro. porque es una buena referencia, solamente para tener, sí, una referencia con la cual comparar otros procesos. Entonces, un poco la versión tradicional, canónica de la formación de estados en Europa, la reciente de hace unos 2 siglos atrás, un poquito más en algunos casos, es una historia alrededor de la guerra, ¿cierto? La posibilidad de guerra, sea de invasión o de defensa, creaba este incentivo para que nos organicemos y nos defendamos. Entonces hay esta frase famosa de Charles Tilly que dice, el Estado hizo la guerra y la guerra hizo el Estado, ¿no es cierto? En que estas cosas, estas dos fuerzas se retroalimentaban. Entonces habían esfuerzos de centralización de poder, bla, 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 lo que ya dije hace un rato, pero para defenderse de una amenaza externa.
y a la vez la posibilidad de una amenaza externa reforzaba esta idea de concentrar el poder en área de territorio, ¿cierto? Pero esa es la historia, digamos así, europea, en un contexto muy específico, en un entorno muy específico y en un terreno también muy específico, digamos, no. No es que esto tiene que explicar el resto del mundo, pero es un buen punto de referencia. ¿Cuáles son un par de cosas de referencia ahí? Una, la fragmentación del poder, ¿cierto? Entonces, lo que vos decías antes del príncipe, ¿no es cierto? Del príncipe chiquito. Es decir, la autoridad política está bastante fragmentada en Europa Occidental, en algunos lugares más que otros, digamos, lo que hoy sería Italia, lo que sería Alemania, ¿no es cierto? Un poquito más fragmentado, los estados alrededor del Vaticano, etcétera, etcétera. Pero en general era una estructura con un poder político bastante fragmentado. Esa era una. Y la otra es que no había un hegemón, digamos así, en ese momento. O sea, no era el momento de Gran Bretaña, no era el momento de los Estados Unidos como hegemón internacional, no había Pax Británica. Entonces, con esos dos elementos contextuales, lo que ocurrió es que esta amenaza o posible amenaza de invasión, en parte, y el otro elemento, esta idea de nación que mencionabas, ¿no es cierto? Con algunas o alguna capacidad de delinear fronteras, ¿cierto? Por ejemplo, como resultado de las invasiones godas, etcétera, etcétera, lograron facilitar un proceso de construcción de estados en Europa Occidental basados en la amenaza de guerra. Entonces, digamos, esta es una forma, esta es una historia, pero para que esta cosa funcione más o menos de la forma en que funcionó, necesitaba tener, o mejor dicho, requirió dos elementos. El uno es la, como, o sea, hubo esta concentración de poder, pero también hubo ciertos mecanismos de participación y de delegación del poder. Justamente esta tradición germánica que tú decías de las asambleas, por ejemplo, de formas de gobierno más plurales, facilitó la conformación de centros de gobierno o de autoridad más o menos plurales, al menos más de lo que había antes. Y eso también facilitó la extracción de impuestos. ¿A qué me refiero? Yo soy de la periferia de París, ¿no es cierto? O de la periferia de, no sé, de Austria. Yo estoy más o menos dispuesto a ser parte de esta cosa un poco más grande, e incluso pagar impuestos, si es que élite, mejor dicho, yo soy una élite local, de las afueras de París, yo estoy más o menos dispuesto a pagar impuestos y aceptar cierto orden, ciertas reglas, si es que yo mismo también tengo cierto nivel de participación o cierto nivel de voz en algún espacio de toma de decisiones. Pero a ver, aquí hay un tema clave. Aquí hay un tema clave que Ajá, nuevamente en autores como el propio Tilly queda totalmente oscurecido en su afán por tratar de distinguirse del marxismo, ¿no? A propósito, no sé si le has visto al Emmanuel Todd, que en sus últimas declaraciones dice, me pasé toda mi vida profesional tratando de destruir el paradigma marxista. Y a estas alturas de la vida me doy cuenta que todo el esfuerzo teórico que he hecho se queda absolutamente vacío si no lo inscribo en lo que sería el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, y reivindica toda su teoría, que es formidable, del tema de la estructuración de las familias, en torno a los trabajos de Engels y de Gordon Childe, ¿no? Entonces me parece que es un tema importante, porque yo creo que también el caso de Charles Tilly, pero también de autores anteriores como el propio Max Weber, ¿no es cierto? En esta ujú, desesperación por distinguirse, por tratar de construir un marco teórico distinto al del materialismo histórico, se olvidan de cuestiones fundamentales, ¿no? El propio Tilly, todo lo que acabamos de conversar en 5 minutos, ¿no es cierto? Hemos desbaratado de antemano el argumento de Tilly, porque no se requirió, en el caso del antiguo Egipto, por ejemplo, no se requirió la guerra, porque simplemente habían otras formaciones sociales distintas que no requerían esa situación, sino que de básicamente acuerdo. el objetivo fundamental era controlar las aguas del Nilo.
Y lo Sí, mismo de en el caso de acuerdo, la Mesopotamia, ¿no? Y de lo acuerdo. mismo podríamos decir el tema de las terrazas en el caso que no Andino. serían los incas, sino anteriores a los incas, los Sí. huancas. Pues yo creo que sí hay un punto elemental en términos de ubicar el concepto de modo de producción. Se vuelve indispensable, porque cosas que son Mm. absolutamente transparentes. En el momento que hablamos exclusivamente de los estados capitalistas y por tanto del Estado-nación referido a la nación política, ¿no es cierto? Hacemos un verdadero champús el rato que queremos meter en el mismo saco a otras formas estatales. Entonces, primer punto que me Sí. parece que es fundamental entender esta situación. Pero ya una vez que te pones ahí, ¿no es cierto? Yo creo que sí es crucial el ubicar, como decía He-Man, ¿es así, viste o no viste? Jimán. Claro, Sí, ver pero más me allá de lo acuerdo menos porque evidente. era más chiquito. Por el poder de Grayskull. ¿Sí te veías esas? Sí, Ah, sí, bueno. sí. Entonces, ir más allá de lo evidente, porque ahora ya esto, hasta hablar de eso es un poco pecaminoso en ciertos medios académicos. Y entonces un punto fundamental es que inclusive, ¿no es cierto? Si es que estamos hablando del mismo impuesto y si la autoridad que cobra los impuestos es la misma y lo hace desde el mismo castillo, es totalmente distinto la estructura estatal, la naturaleza del Estado feudal, para hablar de la Europa occidental, de la naturaleza del Estado capitalista, ¿no? Las funciones, Sí, el carácter del sí, Estado cambian de manera radical. Y sí. este es un punto que va a ser fundamental en nuestra conversación en lo que sigue. Completamente. Y déjame ir por ese lado. Entonces, no solamente que va a ser diferente a la del Estado capitalista, sino que va a ser diferente a la del Estado capitalista dependiente, digamos Exacto. así, del comercio internacional, que es, en cambio, el momento en que se empiezan a estructurar, digamos así, los estados en América Latina. Entonces, ya hay Totalmente. independencia, todo lo que está pasando en Europa, en España, Napoleón, bla, 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 el rey, los intereses criollos, ¿no es cierto?, en América Latina, pero intereses criollos fuertemente conectados, digamos, con el comercio internacional, con ese momento del Ya, estado pero de la entonces ahí economía. sí, permíteme, yo no pensé que ibas a saltar tan rápidamente a ese tema, pero es A fundamental lo que ver, estás diciendo. Pero entonces solamente lo actualizo con un punto que me parece que es crucial, ¿no? Cuando hacíamos esta diferencia, el mismo Estado, hablemos del mismo sitio, en la Francia feudal a la Francia capitalista, ¿no es cierto? mm, Cambia totalmente la naturaleza, el carácter de las cosas. ¿Por qué? sí, Porque en formas precapitalistas mm, el tamaño del pastel está dado. Entonces, cualquier exacción, cualquier tributación que se extraiga, necesariamente es una parte del pastel dado de antemano. Es decir, sobre la base, sea en especie, sea en producto, perdón, sea en especie, sea en trabajo, o sea en dinero, ¿no es cierto? Es una parte del pastel ya creado. No hay otra forma. En el caso de la economía capitalista, el rol del Estado cambia de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no está, el tamaño del pastel no puede estar dado ex ante, porque depende de la demanda efectiva. Pues si solamente se adelanta, se inyecta en el mercado, ¿no es cierto?, en la capacidad de comprar lo correspondiente a los medios de producción, que sería el capital constante, y lo correspondiente al pago de salarios, que sería el capital variable. Pero vos tienes que, el momento que compras la mercancía, tienes que pagar capital constante, el capital variable, más el plusvalor, más la ganancia. ¿Y de dónde sale la capacidad de demanda de la ganancia? Y entonces allí vienen, ¿no es cierto? Las únicas dos fuentes que inyectan liquidez para eso son o el crédito o los adelantos estatales. Y ese es un punto fundamental. Entonces, el tamaño del pastel bajo el capitalismo es variable y depende de la actitud del Estado. sí, 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 ok, ya caché, ya, ok, ya, entonces yo no te leí bien cuando, ya hace un rato, y por eso dice tremendo salto. Sí, y la naturaleza del Estado va a cambiar en la medida en que la estructura económica también va a cambiar. Si las necesidades, digámoslo así, son diferentes. Entonces, que en algún momento fue protección, en otro momento va a ser crear una red social de cuidado social, ¿no es cierto? Un estado de bienestar, por ejemplo, que pueda ser la safety net de los trabajadores industriales, ¿no es cierto? Entonces, que están migrando de la agricultura a la industria, por ejemplo, algunos países europeos, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza del Estado debe ser diferente para dar una protección a esas personas que van a perder el empleo, que no van a poder ingresar, digamos, en estos sectores más dinámicos de la economía, etcétera, etcétera. Y si es que le hacemos fast forward más adelante, ¿no es cierto? Hay otras necesidades
que económicas, otros roles económicos que también va a cumplir el Estado, ¿no es cierto? Como eh, dar créditos a los bancos, salvatajes bancarios, etcétera, etcétera. Por cierto, son las condiciones económicas también moldeando, no el único factor, pero también moldeando el rol del Estado, Sí, sin que va descuidar a tener lo vínculos. fundamental, ¿no? Que es el carácter de la dominación capital. Es decir, el Estado de los Estados Unidos no cabe ninguna duda, y esto está borrado de los libros de texto, y esto incluyendo, con excepción de los de izquierda, ¿no? Pero el tema del el papel del Estado fue fundamental en términos de la aniquilación de los pueblos, de las naciones primitivas, ¿no? Las naciones primordiales de América del Norte, ¿no? Entonces, es sobre la base del genocidio de los pobladores anteriores, que en buena parte incluían a mexicanos, a gente que venía de lo que eran los virreinatos españoles, católicos y toda esa cuestión. Por eso Los Ángeles, ¿no es cierto? Todo California, todo Nuevo México, todo Arizona, todo Texas es lleno de nombres latinos y católicos, ¿no? Claro, y en América del Sur también, en la frontera agrícola, por ejemplo, al sur de Chile y agropecuaria, se expandió Y también en Argentina el bastante. nombre es las guerras del desierto. Supuestamente era desierto, pero en realidad lo que era poblado por comunidades, ¿no es cierto?, que fueron exterminadas, ¿no? ¿Mm? Sí, 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 sí. No, definitivamente, sí, no se puede desconectar o mirar al Estado sin mirar la contraparte económica de qué se está produciendo, cómo se está produciendo, quién es el dueño de eso, es, digamos, es fundamental, definitivamente. Tal vez, y esto, no sé, tal vez estoy tan metido en esto que No, pero está muy como bien. que pierdo de foco este contexto un poco más grande, pero tienes toda la razón, es Está muy parte de bien. una estructura más grande. Yo creo que tal como estás planteando la cosa, está siendo muy clara la cosa, Raúl. Así es que, y ahorita sí, yo solamente te hacía esta interrupción porque me parece que si no teníamos esta piecita, no entendíamos el siguiente paso, que es justamente, que es crucial, ¿no? Entender la diferencia de lo que es del Estado en el centro del sistema, de lo que es del Estado en la periferia. A ver, cuéntanos un Exactamente. poquito de este tema, de la relación centro-periferia y el carácter del Estado bajo el capitalismo dependiente. Exactamente, entonces ahí hay digamos, otro momento de la historia. Ya hay Gran Bretaña, digamos, como hegemón para el siglo XIX, ¿no es cierto? Eh, Cuidando su creación de mercados en todo el mundo, cuidando su acceso a materias primas también. Y lo que tenemos es una conformación de estados no guiada por la amenaza de la guerra del de al lado, que tal vez era lo que tenían en mente estos europeos, ¿no es cierto? Sino una centralización del poder en cierto territorio para unificar territorios, para unificar mercados, de manera que los productos primarios que nosotros producimos y exportamos, ¿no es cierto?, tengan salida a los centros económicos mundial, al centro económico mundial. Entonces, por ejemplo, la plata que sale de Bolivia, ¿no es cierto? Tiene que llegar a un puerto digamos, para poder ser rentable, digámoslo así. Entonces necesitamos un espacio territorial unificado que pueda dar esa viabilidad de transporte al caucho del interior de Brasil, digamos, a la plata de Bolivia. Y luego en otros lugares hay, digamos, otras complejidades. Entonces, así entendemos por qué, por ejemplo, el norte argentino tiene tantas tensiones con el puerto, pero que de todas maneras se termina por la fuerza, por todo lo que tú quieras, pero termina juntándose en la misma estructura a la lógica de Buenos Aires. Y por ejemplo, lo mismo del caucho, digamos, termina juntándose todo este espacio territorial gigantesco con Río de Janeiro, ¿cierto? Que es el puerto de salida. Entonces, si es que la guerra fue en Europa, acá fue la formación de mercados para conectarse con el mercado, con el sistema económico mundial de aquel momento. Pero esta característica o esta diferencia es enorme también en términos de la relación que existe entre los centros políticos y las periferias políticas. Entonces, si en Europa tenías una tradición germana, más pluralista, más participativa, etcétera,
Acá tienes élites locales que no están dispuestas a contribuir en nada, ¿cierto? A ese estado. Pero tienes productos de exportación y tienes préstamos de Inglaterra, de Gran Bretaña. Entonces, en Europa necesitó generar, digamos, Weber que decías, ¿no es cierto? Una estructura burocrática que le permita leer a la sociedad, que le permita leer a las élites, ¿no es cierto?, de diferente tipo, incluyendo élites económicas, y al pueblo también, digamos así, y poder extraerles recursos. En América Latina no tenías esa necesidad tanto, porque tenías estos productos exportables que eran fácilmente imponibles, digamos así, y porque tenías créditos también, digamos, una liquidez económica mundial que te permitía acceder a estos recursos relativamente fácil y no preocuparte por la construcción de un estado más burocrático, más beberiano, ¿no es cierto? Nos quedamos en el peor de los mundos posibles, ¿no? Es decir, lo peor de la herencia parasitaria de las élites españolas españolas. con lo peor del imperialismo depredador británico. Exactamente, entonces, digamos, ¿por qué todo este desvío viene a cuento? Bueno, porque estos manes, los de allá del norte, por la forma en cómo se dio ese proceso, sí terminaron construyendo estructuras estatales más o menos fuertes, pero también más o menos legítimas, en la medida en que las élites periféricas tenían cierta capacidad de incidencia en la toma de decisiones. Mientras que acá la cosa fue diferente porque no hubo interés, no hubo necesidad de construir esta capacidad estatal. Entonces, de entrada, digamos, terminamos teniendo estas cosas medias raquíticas y medio deformes, digamos así, ah, digamos, porque hubieron estos otros elementos que inhibieron la formación o la generación de capacidades estatales más Bueno, fuertes, y no más solamente eso, elaboradas. sino que la propia definición de la guerra estuvo marcada por tensiones interimperiales o entre transnacionales. Es decir, Sí, la cuestión más atroz es el hecho de, bueno, primero el paso, la ruptura del imperio español y prácticamente cae como fruto maduro independientemente de la voluntad de los libertadores, ¿no es cierto? Cae toda América Latina en manos de los británicos. La primera gran la herida depredadora, los Estados Unidos se quedan con la mitad, más de la mitad de México. La segunda gran herida depredadora, ¿no es cierto? La guerra de la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay exterminan a la población Paraguay. masculina de Paraguay porque Paraguay osó tener un proyecto de industrialización endógena. La tercera gran herida, tal vez, no sé, pues la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? El paso de la primera gran disputa de las transnacionales gringas disputando el terreno a las británicas y a las francesas. Y Y luego Centroamérica. viene la guerra, guerritas como las del Chaco, ¿no es cierto?, entre la Standard Oil y la Shell, entre Bolivia y Paraguay, y luego la revancha en 1941, en 40-41 entre Ecuador y Perú. Entonces, en la una ganaron los británicos y en la otra ganaron los gringos. Y entonces eso explica básicamente lo fundamental, ¿no? Y Centroamérica, no te olvides también. O Y sea, Centroamérica. México, o sea, digamos, todo esa masa, digamos, que era México y Centroamérica también se fue fragmentando, digamos, empujada por el banano y por Bueno, estos... si ya entras a eso, ahí hubo un proyecto que también no circula mucho en los libros de texto, es un proyecto derrotado, que fue la constitución de un gran imperio confederal que incluía, basado en la reesclavización, que Mm. incluía al sur de los Estados Unidos a un México imperial en la que se había reintroducido la esclavitud, al Brasil en el que seguía la esclavitud y a las antiguas colonias españolas donde se mantenía o se había exacerbado el tema de la esclavitud, como es el caso de Cuba
y Puerto Rico. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que ya no era un problema endógeno. Es decir, la tesis que es importantísima entender acá es que ya no era un problema endógeno como podía haber sido en el caso europeo, ¿no es cierto? En la que habían potencias locales que entraban en sus planes de expansión, se topaban con otros planes de expansión de los de al lado y entonces tenían que chocar más temprano o más tarde. Aquí de lo que estamos hablando es de el juego de territorio entre potencias y nosotros lo único que somos carne de cañón. Sí, exactamente. Entonces, ese proceso de formación de estados en América Latina, claro, ocurre en otro momento histórico, en otras condiciones de la economía mundial, y esto obviamente moldea lo que va a ocurrir, ¿no? Eh, hay matices en el sentido de que no todos siguieron esa forma. Buenos Aires interior, por ejemplo, Río de Janeiro, Amazonía, este, Bueno, porque Colombia. importa también la historia, es decir, el virreinato Sí, de México, el virreinato de Perú tenían 300 años previos, ¿no es cierto?, no solamente de una estructura, sino de una serie de relaciones de sí, distinto tipo que eran culturales, religiosas, interclasistas, interétnicas, ¿no? Muy, muy complejas, en las que esta lógica del capital tenía que entrar negociando, ¿no? sí, 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 exactamente. Y digamos que, digamos, obviamente hubieron tensiones y no, pero no exactamente iguales. Digamos, los conservadores liberales en Colombia, digamos, más bien eran como una especie de clubes interregionales que compartían estas diferentes visiones, ¿no es cierto? Pero no era el centro, el puerto versus el interior. A eso quiero enfatizar. Um, Bueno, hay algunos historiadores Ecuador guayaquileños que diferente. pretenden reproducir eso, ¿no? Pero en absoluto. Aquí la cosa, aquí hubieron personajes como Olmedo, por ejemplo, con una visión totalmente distinta de lo que podía haber sido cualquier versión porteña o unitaria en el caso de Argentina. Y hubieron conservadores en la sierra en las que no necesariamente era el tema del mercado interno, sino una posición ultramontana, racista, absolutamente, absolutamente miserable, ¿no? Sí, sí, y en esa línea justo eso iba a decir, a mi forma de ver, yo no logro encajar muy bien, por ejemplo, la ruta ecuatoriana. O sea, no. Digamos, no me resuena completamente en las trayectorias colombianas o la trayectoria chilena o la trayectoria del lado del Atlántico, ni mexicana. Entonces, no sé, Bueno, no. mira, como estudioso del Estado, yo creo que tu primera pregunta debería ser, ¿cómo así subsiste un país que es cuña entre dos países tan grandes como Colombia y Perú, que ambos fueron Bueno, virreinatos, ¿no? Y que ambos esa han sido espacio de acumulación de capital local muy fuerte y con intereses transnacionales tan poderosos. Y el o sea, Ecuador esa es una ha hipótesis. subsistido. Ujú. Esa es definitivamente una hipótesis, ¿no es cierto? Que es algo parecido a Uruguay, ¿no es cierto? Una especie de cuña No, no, que no, logró ahí sí no estamos de acuerdo. poner No. tensión A entre dos Uruguay grupos. la crearon artificialmente y utilizaron a héroes como Garibaldi, ¿no es cierto?, con toda esta ideología romántica, liberal, para servir los intereses británicos, que no querían Sí, que ambos lados del Río de la Plata estén bajo un mismo país. En el caso del Ecuador no tienes esa situación geopolítica. no, pero también sigue siendo una cuña que está en medio de dos, no sé si potencias, pero al menos de dos países más grandes. Sí, pero yo creo que aquí juega mucho más el tema endógeno. Es decir, en Colombia, en Ecuador, en Perú, juega mucho más el tema endógeno. Bastante menos en Sí, sí, Venezuela, Venezuela es otra historia. porque la extinción de los pueblos originarios fue mucho más rápida, ¿no? Mientras más estructura previa, no solamente precapitalista, sino precolombina, mucho más difícil para el capital entrar como cuchillo caliente en mantequilla, digamos. O sea, en México tampoco pudieron hacerlo, ¿sí? Sí, Sí, la necesidad, fueron varios momentos de violencia las que el capital tuvo que imprimir para poder tener un mínimo espacio de maniobra. En el caso de acá, ¿no es cierto? Y sobre todo en el caso del Ecuador, acá tenemos la maravilla que fue, bueno, primero la maravilla que fue Bolívar, ¿no? El proyecto de Bolívar, pero luego la maravilla que fue el proyecto de Alfaro.
Y eso le ha servido al Ecuador muchísimo, el habernos ahorrado muchísimas indignidades y muchísimos muertos, ¿no? Fíjate, Colombia, la revolución liberal la venden los liberales, fracasa la revolución liberal, no tiene el componente radical que tuvo acá el alfarismo. De esto conversamos en la semana anterior nomás con el Fernando Garzón. Les recomiendo a nuestros amigos que vean esa conversación. Así que de pasito hablamos de Alfaro, pero para hablar de Miguel Albuquerque. Entonces, la convocatoria que hace esta coalición del radicalismo con el liberalismo, pero también con los trabajadores, pero también con los montubios, pero también con los indígenas, pero también con los afros, pero también con los pequeños productores de la ciudad del campo, de la sierra y de la costa. Entonces, ese proyecto así haya sido derrotado, marca todo el siglo XX. Porque da otro horizonte, inclusive a las clases dominantes, ¿no? Les da otro horizonte, cosa que no tiene Colombia. Y eso le significó eh, 6, 7 décadas de guerra civil, ¿no? Sí, sí, no, completamente. Y luego, digamos, pensando en, me voy a saltar un poquito, pero igual dime si es que No, quieres. no, no, sigue, sigue. Pero el ejemplo este de Alfaro es súper bueno porque hablamos un montón sobre la formación del Estado como un proceso grande, ¿no es cierto? Grande en todo lo que está involucrado, pero también grande en el temporalmente, el tiempo que toma desplegarse todo esto para desembocar en estados más o menos capaces, ¿no es cierto? Pero el otro elemento clave para entender esta capacidad estatal son estos, digamos, una vez creado el Estado, estos intentos de fortalecimiento estatal que en algunos casos cuajan, en otros casos más o menos y en otros son fuertemente resistidos, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices de Alfaro, una forma de leerlo es una formación de una coalición social amplia, ¿no? Porque es, digamos, hay gente de diferentes lugares geográficos, pero también de diferentes posiciones en la economía, eh, aglutinadas alrededor de un proyecto de construcción de capacidad, o al menos en parte de construcción de capacidades estatales. No sé si ese era el fin, pero al menos era un medio, ¿no No es le quedaba cierto? otra. Fíjate, a ver, este punto me parece que es central, ¿no? Independientemente de que en la cabeza de Alfaro y de los alfaristas, o sea, de un Peralta, de algunos otros arquitectos del proceso, haya estado esta noción, ¿no? El punto fundamental es este. A ver, mira, ¿por qué necesitabas del ferrocarril? Por Para la muchas unidad cosas, nacional, pero también para muchas solamente. cosas. Sí, pero lo que te digo es así por lo elemental, ¿no? Olvídate que tengas Ya, ninguna otra, nada más en la ya. cabeza. Ok, Fíjate unidad cómo nacional. solito de la propia lógica del ferrocarril se exige una cantidad de temas, ¿no es cierto? Porque para poder, te endeudas y para poder cubrir esa situación necesitas una sostenibilidad de la balanza de pagos, ¿sí? Que requiere un mínimo de mercado interno. Y entonces el tema de la unidad nacional se llena de contenidos ex post en el supuesto no Sí. consentido de que haya sido la total falta de visión de los fundadores del proyecto, ¿no es cierto? Resulta ser que se vuelve un tema endógeno, porque ahora, ¿no es cierto?, el mercado interno no solamente que resuelve el tema de la balanza de pagos, sino que se convierte en el principal sostén del ferrocarril. Entonces, Mm, es la vía del ferrocarril lo que plantea eso, pero al mismo tiempo la muestra no es tan descabellada el asumir estas cosas, porque una vez muerto Alfaro y las siguientes generaciones siguen construyendo tramos del ferrocarril, pero llegan a construir, por ejemplo, el ferrocarril entre Quito y San Lorenzo, entre Ibarra, San Lorenzo, con una dimensión distinta que le hace incompatible con el resto de los tramos. Lo cual mm, ubica claramente que los tipos no tenían, pero el menor interés el menor interés nacional, ni siquiera en el plano técnico, y que lo único que les interesa era el negociado o hacer la mm, obra por tener más deuda externa o por ganar mm. los votos de esas regiones. Entonces yo creo que esto marca lo que mencionaste muy bien al principio de nuestra conversación, cuando caracterizabas implícitamente el carácter de las oligarquías en toda América Latina, ¿no? Esto que decíamos, lo peor de las élites parasitarias españolas con lo peor del imperialismo depredador británico, que luego le pasa la posta a los gringos, ¿no es cierto? Y termina siendo esto que Samir Amin llamaba la burguesía compradora.
Sí, no, definitivamente hay, o sea, yo creo que las élites económicas en América Latina son un problema, Chut, ¿y son qué un problema? problema y chuta, no sé, no sé, es Y yo, complicado, yo te pero diría, yo te diría, hay un problema que se empeora, ¿no? O sea, fíjate, se ahora el empeora, sí, Danielito, ¿no? compárale con el Alvarito y compárale con Luis. O sea, sí hay una diferencia. Cada Compara, vez, compara a los de ahora con lo que fue un Galo Plaza. claro, Ah, Dios no quiera, oye, o sea, tenemos verdaderamente unos hijitos de papá, pero de Lolas, como decían en mis barrios. claro, o sea, Galo Plaza no vive a las espaldas del resto del país, digamos, Claro. no descuida sus intereses, ya, bacán. Siendo él mismo gamonal y estando él vinculado a la United Fruit, o sea, directamente Sí, orgánico a los intereses no descuida gringos. sus intereses, digamos, es parte de la lógica de la Organización de la Economía Mundial, pero no vive de espaldas a la economía del país, no vive de espaldas al país. Y sí hay una noción de, chuta, no sé cómo decirlo, de país ahí, ¿no es cierto? Algo. Sí, o sea, como dices, funcional a algo, o sea, pero hay algo, y definitivamente de entonces hasta acá Ya, pero es más entonces ahora deplorable el rol de las yo élites te económicas. invitaría para no cortarnos las venas y más bien hacerlo eso con algún traguito y oyéndole al Julio Jaramillo, démonos un par de pasitos atrás, ¿no es cierto? Vamos, Y ubiquémonos en algo que yo creo que es parte de tu especialidad, que es entender, ¿no es cierto? Ahora sí, que ya queda delimitado nuestro objeto de conversación en torno al Estado capitalista y al Estado capitalista dependiente, ¿no es cierto? En la periferia, ubiquémonos cuál es el rol del Estado, cuáles son los alcances, los límites y las posibilidades del Estado, por ejemplo, en un proceso de transformación. a ver, entonces inicialmente es un facilitador de la conexión de la producción local a los mercados internacionales. Digamos, está súper claro el inicio del Estado en América Latina. Es solamente en el siglo XX, digamos, bueno, como resultado de varias cosas, en que el Estado empieza a tener otra característica, o al menos otros matices, ¿no es cierto? Fuertemente asociado a la incorporación al voto y a procesos políticos de diferentes segmentos de la sociedad. En los lugares más industrializados, ciertamente, digamos, la mano de obra industrial, ¿no es cierto? ¿Cómo dirías vos el proletariado, ¿no es cierto? Pero en otros casos también la organización campesina empieza a funcionar, ¿no es cierto? Y empieza a empujar algunas agendas. Entonces sí hay procesos de construcción del Estado ya en el siglo XX, en América Latina, digamos, lo mismo, la misma historia de Alfaro, a pesar de que, digamos, empieza desde finales del XIX, ¿no es cierto? Digamos, continúa con él en el poder a inicios del XX, también se proyecta más adelante en el futuro, digamos, estoy pensando en en la Juliana, ¿no es cierto? Claro. La Revolución Juliana, donde nuevamente ves una coalición social más o menos amplia. Sí, hay los industriales, hay banqueros también, hay sindicatos, ¿no es cierto? Hay trabajadores, hay militares, ¿no es cierto? Que van a ser muy importantes durante toda la historia de América Latina. Los militares van a ejercer muchos roles para bien o para mal, pero digamos, hay una coalición ahí también social grande de tratar de construir capacidades estatales para regular una de las cosas más básicas de una economía, que es, por ejemplo, el sistema financiero. Pero nuevamente esto choca con el rol de las élites económicas locales, ¿no es cierto? Entonces, para resumir un poco la historia, en mi manera de ver, hay un ida y vuelta, un back and forth, dirían los gringos, ¿no es cierto?, de esfuerzos de coaliciones sociales más o menos amplias que intentan dar un nuevo carácter al Estado, que chocan con élites económicas, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un constante back and forth, pero que al final del día no permiten estructurar un Estado, por ejemplo,
más beberiano, es decir, más burocrático, más autónomo de los intereses económicos, con más capacidades, más meritocrático, si tú quieres, en general, y a lo mejor una cosita aquí y allá, ¿no es cierto? Menos penetrable de los intereses económicos más específicos. Am, en algunos casos, en algunos países, sí hay shocks, digamos así, que no los veíamos venir y que eso sí moldea un poquito las cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en el boom petrolero, Ya, pero en verás, déjame, no el quería interrumpirte, nacionalismo, ajá. pero creo que se hace necesario el que explicites, ¿no? Casi como en librito de texto, cuáles son las características de ese estado beberiano al que haces Mm. referencia, ¿no es cierto? Ir ubicando por qué no funciona acá. Ah, pero empecemos ubicando Sí. describe, ¿cuáles serían las Ya, sí, características de estado beberiano? ya, sí, ok, gracias. A ver, hay como, o la forma en cómo se explica esto es como contraponiendo dos extremos, digamos así. Entonces, por ejemplo, el uno es un estado eh, patrimonialista que utiliza al Estado para repartir favores y beneficios en una relación patrón-cliente, ¿no es cierto? Que sería un extremo. Y el otro O sea, extremo más o es, menos como el de la familia Novoa ahorita. sí, o sea, la verdad, sí, o sea, sí, pero yo creo que más o menos como, más o menos la historia del Estado ecuatoriano desde el inicio hasta acá, o sea, salvo No. A ver, pequeños yo ahí, momentos aquí y justamente allá, por eso me parece que es importante que empieces yo creo describiendo. A ver, que... yo te pongo como reto esto. Yo te diría, a ver, precisamente yo- aquellos que les dicen que son los populistas son los que con mayor ahínco han intentado salirse del estado patrimonial y tener una estructura neutral, burocrática, racionalista, por encima de los intereses de las familias específicas, ¿no? Empezando de lo más reciente hacia lo más antiguo por el propio Rafael Correa. Nadie más obsesivo con el tema del Estado, aunque eso le significaba un costo político enorme, ¿no es cierto?, de constituir un aparato estatal, un sistema tecnocrático, lo más neutral que, que le parecía. Eso además está constando en la Constitución de Montecristi. Esto A ver, seguramente va a dar ya, diarrea a muchos solamente... académicos, pero igual yo te diría más atrás, ¿no es cierto? Es la alianza, bueno, ya, porque ya todo el tema del Fondo Monetario Internacional vicia esa posibilidad, porque destruye cualquier posibilidad de un Estado interno. Pero vos podrías encontrar en el Rodrigo Borja algo parecido a eso, y antes de eso, en el primer Hurtado, pero con el rol 2, ¿no? Entonces, Mm. las características, entre comillas, de estos procesos populistas lo que hacen es tratar de constituir una integración de la sociedad civil a la sociedad política, ¿no es cierto? Pero con una sociedad política que de alguna manera represente a la sociedad civil. Y es en ese proceso lo que entra la cuestión de la racionalización. Pero hasta aquí ya es escandaloso lo que estoy diciendo, pero yo te plantearía para que me discutas, por favor. Ya, sí, sí. El otro gran hito es Rodríguez Lara, pues. Sí, sí, Y él es un el gran hito hito, sí, a anterior a ese. ese, que es un gobierno nacionalista y revolucionario, se autotitula. Pero antes de eso fue la dictadura anticomunista y tremendamente represora del 63. Y antes de eso, como muy bien dices, ¿no es cierto?, es la Revolución Juliana. Y antes de eso Sí. es Alfaro. Ajá, entonces, a ver, ya. Pero volvamos a esta idea de cómo sería un estado bonito, digamos, así lindo, que no No sé si moleste, pero que haga bonito, las por cosas. qué no más neutral? A ver, ¿qué quieres decir con Ya, beberiano? exactamente. Porque es un Entonces, estado burgués beberiano, ¿no? ya, ya, ok, métele el burgués beberiano. A ver, sería un estado que tiene una forma de organización, como decía, un poco más neutral, con procedimientos más claros, por ejemplo, de procesos de selección de burócratas más meritocrático, eh, que tiene su propia lógica de funcionamiento, con bastante autonomía de la lógica de funcionamiento del resto de la sociedad, incluido la sociedad más política, pero también de la sociedad más económica, digamos así. Entonces tienes un conjunto de reglas, de procedimientos y de personas
que van a facilitar la elaboración de ciertas tareas, de implementar la política pública, por ejemplo, que sea más autónoma de quien está en el gobierno y que sea un poco más autónoma de quienes tienen el poder económico, ¿cierto? El contraste de ese estado es un estado, como les decía, patrimonialista, en donde el estado sirve como un mecanismo de redistribución, o no, ni siquiera de redistribución, un mecanismo de intercambio entre recursos que controla ese estado y recursos que controla, por ejemplo, el poder político o, por ejemplo, las élites económicas. Ya, ¿Cierto? solamente déjame subrayo esta característica que yo creo que va a ser muy útil para la conversación en lo que sigue, que es el tema de la racionalidad, un funcionamiento lo más tecnocrático, lo más alejado de los intereses particulares de una familia tal o de la familia cual, pero que en todo caso yo señalaría que hace referencia a una racionalidad que corresponde a los intereses justamente de ese Estado capitalista y dependiente. Sí, te voy a pedir 30 segundos de Claro, perdón, voy a conectar mi compu porque si no, solo... adelante, sí, Ya, adelante. perdón por esa interrupción. Exacto, entonces, digamos, este estado ideal, digamos, porque no... Es muy difícil encontrarlo en la vida real, pero digamos que existiera, ¿no es cierto? Este estado ideal es diferente de este estado que se utiliza para intercambiar beneficios entre distintos grupos, ¿cierto? Pueden ser políticos o pueden ser económicos. Señalemos solamente como referencia, más bien para ubicar bien el contraste con el tema de la patrimonialidad, o sea, el manejo patrimonial. Es decir, por ejemplo, la familia Romanov en la Rusia zarista tenía su fortuna personal, era indistinguible del presupuesto del Estado. Las recaudaciones de impuestos las hacía la familia Romanov, iban a las arcas de la familia Romanov y ellos graciosamente construían un hospital, un puerto, compraban un buque de guerra, ¿no? Por eso es que el rato que hubo la revolución bolchevique, JP Morgan y buena parte de la banca Rothschild y todos ellos simplemente no les dio la gana de devolver porque dijeron eso es parte de la familia Romanov y como ustedes ya les desaparecieron a los Romanov, entonces no tenemos nada que devolver. Lo mismo podría suceder, ¿no es cierto?, en otros países, pero por ejemplo en el caso de Inglaterra, en algún momento hubo una división de los intereses, tuvimos alguna conversación con Eduardo Bior al respecto, comparando lo que era la estructura de la corona británica con respecto a lo que era la corona holandesa, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces es muy importante ir ubicando eso, pero estamos hablando de procesos súper recientes. Es decir, Sí, también no fue la revolución de 1688 la que planteó la división de patrimonio de la corona británica con respecto a las arcas públicas, sino fue una cuestión muy reciente, inclusive posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el gobierno mm, laborista de Attlee, ¿no? Entonces yo creo que es mm, muy importante ubicar esto, para ubicar que no solamente se acá en la periferia, sino que también en el centro del imperio, ¿no es cierto?, las cosas han sido distintas. sí, Salvemos el caso específico de los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos, como prácticamente hicieron borra y va de nuevo, no tenían una estructura oligárquica previa y entonces las estructuras oligárquicas fueron de la propia monopolización del capital. Y entonces ellos sí empezaron desde el principio con formas, al menos a nivel federal, con formas separadas por encima de las disputas de las distintas fracciones capitalistas, sobre todo en el norte yanqui, no en el sur esclavócrata, en el que fue una estructura política casi idéntica a la que tenías en América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena tener estos elementos porque en los libros de texto, e inclusive en los papers que ahora, en los proyectos que se está financiando ahorita, este tipo de cosas no aparecen, ¿no? Pero pues, yo creo que es crucial entender para ver cómo ha habido una degradación, porque fíjate, el rato que vos dices, Raúl, dices, pero es que eso ha pasado siempre en el Ecuador, yo te diría, no es así, ha habido un proceso de degradación que además es en términos personales. Te digo, la propia familia Novoa, una cosa es Luis Novoa Naranjo, otra es Álvaro Novoa Pontón y otro es Daniel Novoa Sin, ¿sí? Y lo mismo te podría decir respecto más allá de las familias, ¿no es cierto? Las estructuras, qué sé yo, una cosa era el Febres Cordero y otra cosa era Nebot.
y no se diga quién vendrá ahora como dirigente quién emergerá como dirigente social cristiano. Entonces yo sí creo que es importante darnos cuenta de estos procesos tan acelerados de degradación que ha sufrido no solamente la sociedad ecuatoriana, sino también el aparato estatal y lo que es más importante, como expresión de la degradación de las élites, de las oligarquías. Porque eso está pasando en toda América Latina. Sí, 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 no, de acuerdo. A ver, déjame ir un ratito atrás de la parte de autonomía y luego vuelvo a lo de Ecuador, ¿ya? Claro, sí. Entonces, hay un concepto que, digamos, que creo que es interesante darle vueltas, que es el de autonomía imbuida, es embedded autonomy, de Colli, ¿no es cierto? Y él está pensando mucho en Corea del Sur. Sería autonomía anidada, ¿no? Imbuida es Embedded, otra cosa. no imbuida. No, imbuir No, es ok, meter desde afuera. Aquí es ya, una autonomía anidada, o sea que como está nested. encastrada en otras estructuras. Exacto, ya, chévere, gracias. A ver, porque la historia esta del Estado beberiano, súper racional, burocratizado, siguiendo reglas, como te decía, a mí me suena como algo muy ideal, ¿no es cierto? Y como muy, como desconectado del resto de la sociedad. Y el Estado se relaciona con la sociedad todo el tiempo, entonces es muy difícil agarrar al Estado, extraerle de la sociedad y analizarlo completamente aislado del resto. Y para muchas cosas es útil, es importante, ¿no es cierto?, abstraerte de algunas cosas, bla, bla, bla. Pero incluso en ese caso, yo creo que hay que regresar al resto de la sociedad, ¿no es cierto?, y ver cómo está operando, funcionando, de dónde viene ese estado. Entonces, es la idea de capacidad o de estado es muy relacional, tiene mucho que ver con cómo interactúa con el resto de la sociedad. Entonces, pensar en estado beberiano a mí me suena como un estado muy desconectado de la sociedad, que puede ser una buena forma de empezar a pensar en eso, pero que a lo mejor no siempre va a ser ilustrativo. Pero el de Embedded Autonomy, no sé, te voy a decir en inglés ya para no meterme en las traducciones No, no, malas. no, vamos nomás, estamos aquí, tenemos que servir a nuestra gente, mano. La audiencia necesita que le pueda Anidada, explicar bien bonito. autonomía anidada, ¿Sí? este, mantiene o preserva esta idea de Estado parte de una sociedad más grande, ¿no es cierto? Que es la palabra embedded, y en el sentido de que ese Estado va a estar conectado con el resto de la sociedad, digamos, va a servir a una sociedad más grande, digamos así, pero que tiene la autonomía suficiente como para cierto conjunto de decisiones o de políticas, ¿no es cierto? Implementarlas según su lógica, ¿cierto? Sin necesariamente responder a una presión o a un intercambio con algún grupo. Para Colli, la idea del Estado anidado es importante en el caso de Corea porque encuentra una estructura estatal, ¿no es cierto? Un ministerio incluso en específico, una estructura ministerial más chiquita incluso, que está lo suficientemente imbuida en la sociedad coreana como para entender cuál es la naturaleza de la economía coreana, cuál es la naturaleza de la posibilidad de obtener beneficios, de rentabilidad, de qué mercados buscar, cómo se va a estructurar esa producción en el corto y en el largo plazo. Entonces, tiene capacidad de entender eso, de mirar eso, de cachar, digámoslo así, quiénes están produciendo, cómo están produciendo y para qué se está produciendo. Pero también tiene la suficiente distancia y autonomía como para guiar eso, este, direccionar al menos algunas de esas actividades con diferentes herramientas. Entonces, monitoreando, guiando, regulando, metiéndose más, metiéndose menos, ¿no es cierto? Pero al final del día intentando dar cierta guía a esa economía, ¿no es cierto? Que Entonces, es un modelo muy tomado además de los japoneses, ¿no? Con el MITI. sí, sí, en Japón digamos, es una lógica un poquito diferente, pero sí, es muy pensado en ese estado desarrollista del este asiático. Para nuestra audiencia, estamos hablando de la Corea después de la guerra de Corea, o sea, después de los años 50, Así que es. el Estado contrainsurgente
totalmente apoyado por los gringos, con presencia militar de los gringos, con dictadura militar de las bases militares gringas, inclusive por sobre los militares coreanos, impulsa la industrialización coreana. Y ellos toman un proyecto similar al que planteó MacArthur en el caso japonés, en la reconstrucción de después, también anticomunista, de después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exacto, ese es el contexto en el que surge, ¿no es cierto? Pero es un proceso que ayuda a la construcción de capacidades estatales y que ha logrado preservar cierta autonomía. Hace un par de meses veía que le cogieron preso al dueño de una de estos grandes conglomerados industriales coreanos que tuvo Los algún... coreanos llaman chaeboles a estos Chaeboles, conglomerados que exacto. además tienen origen precapitalista. En Japón se llaman seiratsus. Exactamente, pero no quería decir chaebol porque ya me llamaste la atención que Ah, hablan español, entonces conglomerado industrial. Este, entonces le sí, ¿sabes cogieron por qué es preso importante? ¿Sabes por a qué uno es de estos pertinente manes. decirlo? Pero, Porque no es solamente el tema corporativo, sino que tiene raíces precapitalistas, o sea, son los clanes familiares, ¿no? Son los ¿mm? clanes familiares los que se modernizan y reciben por parte del Estado inclusive asignaciones. Sí, Vos te encargas sí, sí, de la industria automotriz, vos te encargas de la industria de café, tú tienes la línea blanca y así electrónicos. por el estilo. Tú de la cuestión de la cuestión naviera, ¿no? Entonces, son responsabilidades en las que el Estado les asigna, o sea, más allá de la cuestión, es la sociedad política la que le asigna a la sociedad civil, obviamente a las élites de la sociedad civil, tareas estatales. Exactamente. Solo para ahondar un poquito en esa idea. Entonces, no es que el mercado, digámoslo así, escoge a los ganadores industriales digamos, van a industrializarnos o van a llevarnos al progreso económico, sí, sino que es el Estado el que deliberadamente va a establecer estas líneas a conglomerados familiares, ¿no es cierto? Pero también, entonces, esa es la parte de embedded, o sea, ¿cierto? Pero también con la suficiente autonomía para utilizar diferentes estructuras de incentivos y guiar un poco ese proceso. Ahí también déjame, te menciono el hecho de que la literatura, incluyendo al que acabas de mencionar como referencia en esto, se olvidan de que eso no es una cuestión peculiar a Asia, porque eso también lo practicó en su momento Bismarck en Alemania, es la vía Juncker, que la estudian tanto Marx como Lenin en distintos momentos, y que en el caso ruso, en el caso de la Rusia zarista, la intentó implementar Sergei Witte, ¿no? Entonces, una cuestión importante Mm. ahí. Pero resulta ser que O ahí no sea, acaban los antecedentes porque no, Colbert, más de 150 años antes, había hecho lo mismo con el tema del cameralismo, asignando tareas a distintos, inclusive a la propia familia real para que no joroben, para que no les den el golpe de estado al rey Sol, ¿no? Entonces yo creo que es importante darnos cuenta de que en la sí. historia no estamos inventando el agua tibia. Sí, sí, no, definitivamente. Digamos, tal vez por lo cual pudiera ser más llamativa esta historia coreana en el momento contemporáneo es por, digamos, el notable crecimiento económico que ha tenido Corea en las últimas cuatro, un poquito más, 5 o 6 décadas, que tal vez es, digamos, no se me ocurre algún otro ejemplo de ese estilo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez por eso puede ser más llamativo el caso coreano. Pero bueno digamos, tienes el Estado iberiano como este ideal, ¿no es cierto? Tienes esta historia del Estado patrimonialista en el otro extremo, pero tienes estas otras formas, más flexibles, ¿no es cierto?, en la mitad. Y ahora sí vuelvo a Ecuador, ¿no es cierto? Y tú dices que ha habido un proceso de degradación. Ahí, ok, yo creo que estaría más de acuerdo con eso, que ha habido un proceso de degradación. Pero yo sí tengo serias dudas y mucho escepticismo con la idea de que en algún momento las estructuras estatales en la región fueron independientes del poder político y del poder económico. Claro, pero ahí tenemos un problema, Raúl, porque nada garantiza, digamos, no hay ninguna fuerza, porque es un tema totalmente idealista, de que va a venir una fórmula, y peor una fórmula copiada de Europa, ¿no es cierto? Esto es Estado, ábrase
como las sopas Maggi, ¿no es cierto? Viértase, póngase agua Sí, caliente y tiene que salir del mezcle. estado. Entonces, justo es esto, ¿no? Yo creo que paradójicamente, nuevamente retornamos a Marx al final de la conversación circularmente, porque en teóricos como Marx, como Engels, como Gramsci, estuvo muy presente, ¿no es cierto?, esta cuestión de que el Estado es un resultado. Sí. No, hay una lectura En- totalmente obtusa en torno al tema de base superestructura, porque en realidad cuando hablan de base hacen referencia a otro momento de abstracción mucho más profundo, y cuando hablan de la sociedad política, la sociedad civil, están hablando de una cuestión ya ascendiendo a lo concreto con múltiples determinaciones mucho más cercana a la realidad tangible, digamos, positivista, si quieres. Entonces, es muy importante ubicar, ¿no es cierto?, que el Estado es un sirviente de la sociedad, de la relación entre sociedad civil y sociedad política. Y la sociedad civil y la sociedad política a su vez y son económica, sirvientes, no, y económica. no, la sociedad civil y la sociedad política a su vez son sirvientes de la base económica Mm, con ya. distintos niveles de abstracción. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar eso porque eso también, por ejemplo, en el caso de la teoría de la moneda, también es muy importante en los debates actuales con la teoría monetaria moderna, ¿no? En las que se asume que la cuestión fiat es porque viene alguna cuestión iluminada de parte del Estado. Las categorías se mueven solas. Y eso no es así, o sea, como bien estás vos reclamando, ¿no es cierto? Son las condiciones endógena de las formaciones de las clases, de los retos, de los desafíos que tienen las clases en su lucha con otras fracciones, tanto internas como a nivel internacional, las que les exigen que tomen estas cosas. Por eso es que Sí, el tema de la sí, degradación, sí. y con esto acabo, por eso es que el tema de la degradación no es un problema del desvío respecto a la definición, no es el desvío respecto a la receta, es el hecho de que están destruyendo las condiciones de su reproducción. El Estado burgués específicamente burgués, cumple una tarea de tercero confiable en los conflictos internos a las clases dominantes. Y al matar y al generar un Estado parcial, o sea, un aparato patrimonialista que responde a los intereses de la familia Noboa de manera particular, lo que estás es rompiendo las condiciones de sostenibilidad y de paz, no De solamente equilibrio. con respecto a los trabajadores, sino al interior de la propia oligarquía. Entonces, Sí, lo que están haciendo con Top y lo que están haciendo con Álvarez es solamente el inicio, ¿no es cierto?, de todo un proceso de represión a los propios colegas oligarcas, que es lo mismo que ya hizo Somoza en su momento, Duvalier, Batista, Trujillo, Stroessner, Pinochet, etcétera, etcétera. sí. A ver, solamente déjame volver un ratito a la parte anterior. Entonces, es cierto que hay un proceso, una estructura económica que moldea fuertemente el Estado. Pero hay otras fuerzas que moldean el Estado. O sea, los gobernantes moldean la forma del Estado y tienen mecanismos de diferente tipo para moldear esa forma del Estado. No necesariamente porque están siguiendo una lógica de acumulación de capital o de rentabilidad, sino porque el Estado y el poder tienen sus propias lógicas, que es mantener y acumular poder. Entonces, yo, si fuese presidente o no sé, emperador, lo que sea, deliberadamente puedo dar forma a mi Estado, al Estado que yo estoy gobernando, para mantenerme en el poder. Y esa es otra fuerza que también está presente, que a veces puede ser antagónica a las estructuras económicas, ¿sí? Yo puedo antagonizar con las estructuras económicas, o puedo ser funcional a los intereses económicos, a la estructura económica, en conjunto o a una partecita de ellos, ¿cierto? Por qué yo enfatizo te decía, no, la élite económica? Porque la idea de sociedad civil, incluyendo ahí también a la sociedad económica, le está perdiendo, mejor dicho, creo que es mejor si es que distinguimos claramente cuáles son los actores y los intereses que están ahí. Y en la sociedad civil puede caber muchas cosas. Puedes entrar a la sociedad civil organizada,
así como pueden entrar no sé, los industriales o Lo que los pasa es que aquí bananeros. estamos contaminando el concepto más popular ahorita de sociedad civil que maneja el Banco Mundial. El concepto Puede original ser, de ya, Hegel, de Marx, de Engels, de Gramsci, era pero no totalmente distinto. importa. Bueno, pero justamente para no contaminarnos con estos conceptos, seamos más precisos, ¿no es cierto? Y para no perdernos de la mitad. Entonces, hay intereses económicos, Ujú. hay una élite económica que persigue sus intereses, sus beneficios, ¿no es cierto? Y que van a querer dar cierta estructura al Estado. Pero también hay una élite política, que es la que controla el poder. Y esa élite política tiene su propia lógica, que puede o no confrontar con la élite económica, o que Así es. puede o no confrontar con una parte de la élite económica, ¿cierto? Entonces, esa es otra fuerza que está ahí. La ventaja de esa fuerza, digámoslo así, es que cada 4 años se baraja el naipe y se reparte, más o menos. Más o menos. Entonces, que te toca uno medio turro, a lo mejor en la siguiente te toca uno mejor, o no, digamos. Pero hay ese espacio, digámoslo así, de selección. La élite económica, en ese sentido, está mucho más presente. Digamos, no hay este barajar. Entonces, ellos tienen miradas de mayor largo plazo, Muy ¿no es cierto? interesante, Raúl. El Oye, político, nos hemos quedado con la mitad de la ya, baraja sin barajar. Así es que voy a tener que comprometerte para algún otro momento. otra. Misma hora, Ya, mismo canal, próxima semana, si es que quieres. con Para mucho gusto. continuar, quedan muchas cosas en carpeta. Puedo dejarte solamente el Claro, tema que quedó en carpeta, sí, claro, democracia. claro. O sea, la organización del gobierno es la otra fuerza que hoy no, casi no hablamos, que también va a moldear el Estado y con un problema adicional, digamos así, que el Estado también va a moldear esa forma de gobierno. Así es. Bueno, Ya, entonces mira, yo creo que ha sido una conversación de mucho provecho para nuestra audiencia. Has dado una serie de herramientas muy iluminadoras y la gente va a estar muy pendiente de nuestra próxima conversación. Ojalá puedas la ojalá que próxima sí. semana. Ahora lo hacemos, ahora coordinamos en directo. Un gran Ya. abrazo, cuídate mucho. Igualmente, chao Pedro, cuídate. Chaito, gracias.